Hay voces en el anime que trascienden, que no solo interpretan un personaje, sino que construyen una identidad completa alrededor de él. Voces capaces de transmitir miedo, humor, tristeza, locura o nobleza con una naturalidad que parece imposible. Y en el centro de todas esas voces, una destaca como un símbolo de talento, versatilidad y presencia: Mamoru Miyano. Su nombre se escucha en convenciones, conciertos, eventos de fans y estudios de grabación. Para muchos es un referente, para otros un ícono, y para la industria una fuerza creativa que llegó para cambiar las reglas. Pero antes de convertirse en la voz detrás de personajes icónicos como Light Yagami, Okabe Rintaro o Dazai Osamu, Miyano fue simplemente un niño japonés apasionado por el escenario. Un joven que descubrió en el teatro musical un mundo donde podía expresarse sin límites y cuyo talento comenzó a moldearse desde muy temprano. A lo largo de los años, Mamoru Miyano no solo perfeccionó su técnica vocal, desarrolló una presencia única, un carisma inusual y una capacidad para conectar profundamente con el público. No importa si está interpretando a un héroe complejo, a un villano manipulador, a un científico exagerado o a un personaje cómico y entrañable. Cada actuación tiene un sello propio, una intensidad y una dedicación que lo han convertido en un referente absoluto. Hoy vamos a recorrer su historia, cómo empezó, cómo llegó al estrellato, cómo transformó el rol del seiyuu moderno y por qué su legado sigue creciendo incluso después de décadas de carrera. Esta es la vida, el camino y la esencia artística de Mamoru Miyano, uno de los seiyūs más influyentes en toda la historia del anime. La historia de Mamoru Miyano no comienza en un gran estudio de grabación, ni en un escenario iluminado por miles de luces. Comienza en un entorno sencillo, en la prefectura de Saitama, donde nació el 8 de junio de 1983. Desde muy pequeño, Miyano mostró una sensibilidad especial hacia el mundo artístico. Era ese tipo de niño que no solo disfrutaba ver historias, sino que también imitaba voces, expresiones y gestos. La interpretación, de alguna manera, ya vivía en él antes de que siquiera comprendiera lo que significaba ser un actor. A diferencia de muchos seiyūs que descubrieron su vocación en la adolescencia, Miyano recibió contacto directo con el escenario desde temprano. Participó en actividades artísticas escolares, obras y presentaciones que poco a poco revelaban su potencial. Pero fue el teatro musical el que moldeó de manera decisiva su identidad. Allí aprendió técnicas de respiración, proyección vocal y control emocional. Para él, el escenario no era solo un lugar para actuar, sino un espacio donde podía liberar una energía que no encajaba en ningún otro lado. Su carisma natural y su habilidad para captar la atención del público hicieron que quienes lo rodeaban notaran rápidamente que no se trataba de un talento común. En un entorno donde la competencia artística es feroz, Mamoru Miyano no destacaba solo por su voz, sino por la manera en la que llenaba un espacio. Ya desde entonces tenía presencia. Sin embargo, entrar al mundo profesional no fue algo inmediato. Como muchos artistas jóvenes, tuvo que abrirse camino a través de pequeños proyectos, audiciones y momentos donde el reconocimiento parecía lejano. Pero incluso en esa etapa inicial, Miyano mostraba dos cualidades que definirían toda su carrera: disciplina y versatilidad. Mientras otros actores se concentraban únicamente en el doblaje, él ya entendía que ser un intérprete completo requería dominar varias áreas: canto, actuación, expresión corporal y manejo emocional. Cada escenario, cada ensayo y cada presentación sumaron pequeñas piezas a la enorme figura profesional que sería reconocido años más tarde. Estos primeros pasos aparentemente modestos, llenos de esfuerzo silencioso, fueron los que construyeron la base del artista que hoy conocemos. Porque antes de ser una estrella, Mamoru Miyano fue un estudiante del arte, un aprendiz incansable y un joven con una dedicación tan firme que no tardaría en convertir sus sueños en realidad. Después de años formándose en el escenario, Mamoru Miyano dio un giro que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Entró al mundo del doblaje. No fue un salto inmediato ni glamuroso. Al principio, sus papeles eran pequeños, casi experimentales. Esos roles que muchos actores aceptan para aprender, para observar y para adaptarse a la dinámica de cabina. Pero incluso en esos primeros trabajos había algo en él que llamaba la atención. Una voz flexible, expresiva, capaz de transmitir emociones complejas sin perder claridad ni naturalidad. El gran punto de partida llegó cuando fue elegido para interpretar a Riku en la saga de Kingdom Hearts. Ese fue el primer papel donde su voz no solo acompañaba una historia, sino que conectaba con una audiencia global. Riku no era un personaje simple, enfrentaba conflictos internos, dudas, decisiones difíciles. Y Miyano supo capturar todo eso con una madurez que sorprendió a muchos para alguien que recién estaba dando sus primeros pasos en la industria. Ese rol marcó el comienzo de una etapa decisiva.
Con cada proyecto, Millano fue puliendo detalles, la forma en la que respiraba antes de una frase intensa, la modulación precisa para diálogos emocionales, la fuerza con la que debía sostener escenas de acción o drama. Se estaba convirtiendo en algo más que un actor de voz. Estaba aprendiendo a ser un intérprete que entendía el alma de cada personaje. Poco a poco comenzó a recibir ofertas más variadas, demostrando una cualidad que se volvería una de sus mayores virtudes: la versatilidad. Podía pasar de papeles juveniles y cálidos a personajes más misteriosos o tensos sin perder naturalidad. Esa flexibilidad lo hizo destacar entre una industria donde muchos actores quedaban encasillados en un solo tipo de voz. La comunidad profesional comenzó a mirarlo con otros ojos. Ya no era solo un novato prometedor, sino un seiyū con técnica, sensibilidad y un rango emocional difícil de igualar. Millano estaba construyendo sin darse cuenta el camino hacia uno de los papeles más importantes de su carrera. Un papel que lo llevaría al estrellato mundial y que consolidaría su nombre en la historia del anime. En la carrera de un actor siempre existe un momento que lo cambia todo. Un papel que no solo exige su máximo talento, sino que además despierta la atención del público, de la industria y de todos los que alguna vez lo habían subestimado. Para Mamoru Millano, ese momento llegó en 2006, y llegó con una sombra tan intensa como brillante: Light Yagami. Cuando se anunció la adaptación animada de Death Note, la industria sabía que necesitaba un actor con una capacidad dramática muy poco común. Light no era un protagonista típico, era inteligente, frío, calculador, pero también profundamente emocional. Un personaje que pasaba en segundos de la serenidad a la obsesión, de la calma a la locura más absoluta. Interpretarlo no era simplemente leer líneas, era sumergirse en una mente oscura y contradictoria. Y fue Mamoru Millano quien recibió el papel. Desde su primera línea, quedó claro que algo grande estaba pasando. Su interpretación era afilada, precisa, intensa. Cada palabra tenía peso, cada respiración estaba cargada de tensión. Era capaz de hacer que Light sonara encantador y peligroso a la vez. Ese equilibrio tan difícil de lograr fue, en gran medida, lo que convirtió la serie en un fenómeno mundial. Las risas icónicas, las explosiones emocionales, los monólogos internos. Millano entregó una actuación que no solo acompañaba la historia, sino que la elevaba. Su voz se convirtió en una extensión perfecta de la personalidad de Light, seductora cuando debía convencer, cruel cuando dejaba caer la máscara, arrogante cuando pensaba que lo tenía todo bajo control. Después de Death Note, nadie volvió a verlo como un actor más. Su nombre se volvió sinónimo de intensidad, de profesionalismo y de excelencia. Los directores comenzaron a buscarlo para papeles cada vez más complejos, sabiendo que tenía la habilidad de cargar con escenas pesadas, profundas y emocionalmente desafiantes. Este papel no solo lo catapultó a la fama, también redefinió el estándar de lo que un seiyū podía lograr. Mamoru Millano dejó de ser una promesa y se convirtió en una fuerza imparable dentro de la industria. Después del impacto monumental de Death Note, la carrera de Mamoru Millano entró en una nueva etapa. Una etapa donde cada papel parecía hecho a su medida, donde cada proyecto reforzaba la idea de que no estábamos frente a un actor de voz común, sino ante uno de los talentos más completos de su generación. Tras interpretar a Light Yagami, Millano comenzó a recibir papeles que exigían precisión emocional, presencia dramática y un rango interpretativo amplio. Uno de los primeros en confirmar su versatilidad fue Setsuna F. Seiyei en Mobile Suit Gundam 00. Setsuna era serio, reservado, casi impenetrable emocionalmente, un contraste absoluto con la explosividad psicológica de Light. Aún así, Millano logró transmitir la humanidad oculta del personaje, convirtiéndolo en uno de los pilotos más memorables de la franquicia. Pero el verdadero golpe de autoridad llegó con Rintaro Okabe en Steins Gate. Okabe es un personaje imposible de encasillar, extravagante, dramático, exagerado, inteligente, emocional y profundamente humano. Interpretarlo requería saltar entre la comedia más absurda y el dolor más real, a veces en cuestión de segundos. Y Millano no solo lo interpretó, lo hizo suyo. Cada risa exagerada, cada grito, cada susurro quebrado se volvió icónico. Su actuación fue tan impactante que muchos fans consideran a Okabe uno de los mejores personajes en toda la historia del anime. A eso se sumó Osamu Dazai en Bungo Stray Dogs, un personaje carismático, impredecible y lleno de contrastes. Con él, Millano volvió a demostrar su habilidad para interpretar personalidades complejas, llenas de humor, misterio y profundidad emocional. En cada palabra, en cada tono, había una mezcla perfecta de ligereza y oscuridad que definió el espíritu del personaje. Y así, papel tras papel, Millano fue construyendo un catálogo de actuaciones que parecían imposibles de replicar. No importaba si era un adolescente tímido, un hombre brillante pero roto, un científico loco o un personaje cómico exagerado.
Miyano no actuaba. Transformaba completamente su voz y su esencia para encajar en el alma de cada protagonista. Este periodo fue la consolidación de su leyenda, un tiempo donde ya no era simplemente un sello exitoso, sino un referente absoluto de la industria. Sus interpretaciones comenzaron a influir a nuevos actores, a inspirar a futuros profesionales y a demostrar que el doblaje japonés podía ser tan profundo y complejo como cualquier actuación frente a cámaras. Mamoru Miyano no solo se había convertido en una estrella, se había convertido en un símbolo del potencial artístico dentro del anime. Mientras su carrera como seiyū ascendía a una velocidad impresionante, Mamoru Miyano decidió expandir su mundo artístico aún más. Porque para él, actuar no era suficiente. Había otra pasión dentro de su vida que nunca abandonó: la música. Su debut oficial como cantante llegó en 2007 y desde el primer momento dejó claro que no sería un artista más intentando cantar. Miyano tenía formación vocal, conocimiento escénico y una presencia que no podía pasar desapercibida. Su primer sencillo, Kwon, no solo llamó la atención por su estilo emocional, sino por la fuerza interpretativa que transmitía. Era evidente que su talento musical no era un complemento, era una parte fundamental de su identidad. Con el tiempo, su música comenzó a tomar un lugar importante dentro de su carrera. Sus canciones combinaban pop energético, baladas intensas y una teatralidad que lo distinguía del resto de cantantes de la industria. A diferencia de muchos sellos que pueden limitarse a interpretaciones sencillas, Miyano llevaba sus presentaciones a otro nivel. Coreografías, narrativa visual, interacción constante con el público y ese carisma explosivo que siempre lo acompañaba. Sus conciertos se volvieron experiencias memorables. En un escenario, Miyano brilla con una confianza única. Baila, canta, improvisa, actúa e incluso bromea con el público. Cada presentación es una mezcla entre concierto pop, obra de teatro y espectáculo visual. No es exageración decir que muchos fans consideran ver a Mamoru Miyano en vivo como uno de los shows más completos que puede ofrecer un artista japonés. Y su impacto no pasó desapercibido. Fue uno de los primeros seiyūs en alcanzar lugares importantes en el ranking Oricon, algo que hasta ese momento se consideraba casi imposible para un actor de voz. Su éxito abrió puertas para que otros seiyūs incursionaran en el mundo musical sin miedo a ser encasillados. Pero más allá de los premios y las listas de popularidad, lo que realmente define su carrera musical es la pasión con la que la vive. Para Mamoru Miyano, cantar es otra manera de expresarse, otra forma de conectar y otra oportunidad para mostrar su esencia artística sin límites. Su faceta musical no existe aparte de su faceta como actor. Ambas se combinan y se fortalecen entre sí, creando una identidad artística única. En el escenario o en la cabina de grabación, Miyano demuestra que su talento no tiene fronteras. Es un artista completo, capaz de transformar cada presentación en un espectáculo inolvidable. Si hay algo que distingue a Mamoru Miyano más allá de su talento, es su personalidad. No solo es un intérprete brillante, sino también alguien con un carisma tan particular que parece llenar cualquier espacio en el que aparece. En entrevistas, eventos y presentaciones en vivo, Mamoru Miyano se transforma en una explosión de energía, humor y espontaneidad. Es el tipo de artista que no teme exagerar una reacción, romper la seriedad con un gesto cómico o sorprender al público con ocurrencias inesperadas. A diferencia de muchos actores que mantienen una imagen seria y controlada, Miyano abraza por completo su lado expresivo. Su estilo teatral no se limita al escenario, también aparece en sus conversaciones, en su forma de responder preguntas y en su manera única de interactuar con sus compañeros de doblaje. Ese comportamiento exagerado, divertido y emocionalmente honesto se volvió parte esencial de su identidad pública. Pero detrás de todo ese humor hay una sensibilidad profunda. Miyano es capaz de transmitir emociones intensas incluso fuera de sus papeles: gratitud, nostalgia, cariño hacia sus fans y respeto hacia sus colegas. En múltiples ocasiones ha hablado sobre su amor por la interpretación, sobre lo mucho que ha trabajado para llegar a donde está y sobre la importancia de mantenerse auténtico, incluso cuando toda una industria observa tu próximo movimiento. Esa combinación de talento, humor y humanidad es lo que lo convierte en un artista tan querido. No importa si está en un concierto, en una cabina de grabación o en un escenario frente a miles de personas. Mamoru Miyano siempre encuentra la manera de conectar emocionalmente, de transmitir alegría y de dejar una impresión que permanece incluso después de que la música se apaga o la entrevista termina. Su personalidad no es solo un complemento de su carrera, es una de las razones por las que su presencia es tan poderosa. Mamoru Miyano es un artista que brilla, sí, pero también es una persona que se siente auténtica, cercana y profundamente humana.
Con el paso de los años, la trayectoria de Mamoru Miyano se convirtió en una cadena constante de logros. No fueron triunfos repentinos ni premios aislados, fueron el resultado de una dedicación meticulosa, una ética de trabajo impecable y un talento que nunca dejó de evolucionar. El primer gran reconocimiento formal llegó con los Seiyu Awards, los premios más prestigiosos dentro de la industria del doblaje japonés. Miyano no solo ganó una vez, su nombre comenzó a aparecer repetidamente en categorías como Mejor Actor Protagónico y Mejor Interpretación. Cada año en el que competía, su presencia se sentía fuerte, no por casualidad, sino porque sus personajes se volvían temas de conversación entre fans, críticos y colegas. Sin embargo, los logros de Mamoru Miyano no se limitaron al mundo del doblaje. En su faceta musical, rompió barreras que hasta entonces parecían inalcanzables para un seiyuu. Fue uno de los primeros actores de voz en entrar al ranking Oricon, una plataforma que históricamente ha estado reservada para cantantes convencionales. Su presencia allí no solo sorprendió, abrió el camino para que otros actores pudieran seguir una carrera musical sin que la industria los subestimara. Lo más impresionante de este logro fue que no dependió de campañas publicitarias gigantes ni de estrategias comerciales agresivas. Miyano llegó a esos rankings porque su música conectó genuinamente con el público, por su voz, por su energía y por la sincera. A pesar de su enorme popularidad y de la intensidad con la que vive cada proyecto artístico, Mamoru Miyano siempre ha sido muy cuidadoso con su vida personal. En una industria donde la imagen pública puede llegar a consumirlo todo, él decidió mantener un equilibrio, compartir lo justo, proteger lo importante y recordar que, detrás de la fama, sigue siendo un ser humano con una vida fuera de los escenarios. En 2008, dio un paso que tomó por sorpresa a muchos. Anunció públicamente que estaba casado y que además acababa de convertirse en padre. No lo hizo con escándalo ni con grandes declaraciones. Lo hizo con honestidad, respeto y una serenidad admirable. Expresó su gratitud por la familia que estaba formando y su compromiso por seguir creciendo como artista mientras cumplía su rol como esposo y padre. A pesar de la inevitable atención que generó la noticia, Miyano mantuvo una postura firme. Nunca entró en detalles, nunca buscó convertir su vida íntima en contenido público, pero cada vez que se le preguntó sobre el tema, su respuesta dejaba entrever la misma idea. La importancia de proteger lo que amas, de valorar los vínculos personales y de mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando el mundo entero observa. Esa actitud madura y reflexiva se ha mantenido durante toda su carrera. En entrevistas, suele hablar del esfuerzo detrás de cada logro, de los momentos de duda que enfrentó en su juventud y de lo agradecido que está por poder trabajar en algo que ama profundamente. Sus palabras no suenan ensayadas ni distantes, suenan reales, cercanas, llenas de una humanidad que contrasta con la imagen casi mítica que muchos fans tienen de él. Este lado personal, el que no busca protagonismo, el que se mantiene en silencio detrás del escenario, es también parte esencial de quién es Mamoru Miyano. Porque más allá de los premios, de las interpretaciones icónicas y de las luces de los conciertos, existe una persona que valora la tranquilidad, los afectos y los momentos simples. Una persona que en medio del ruido ha sabido encontrar su propio equilibrio. El legado de Mamoru Miyano no se mide únicamente por la cantidad de personajes que ha interpretado, ni por los premios que ha recibido a lo largo de su carrera. Su impacto va mucho más allá. Miyano redefinió lo que significa ser un seiyuu en el siglo XXI. Antes de él, la figura del actor de voz estaba limitada principalmente al estudio de grabación. Pocos se atrevían a ver más allá de ese espacio. Pocos imaginaban que un seiyuu pudiera convertirse en una estrella capaz de llenar escenarios, encabezar rankings musicales o ser reconocido como un artista completo. Pero Mamoru Miyano rompió esas barreras con una naturalidad sorprendente. Su versatilidad abrió nuevos caminos para las generaciones futuras. Demostró que un seiyuu podía ser actor, cantante, performer y figura pública sin dejar de ser respetado por su talento en cabina. Muchos jóvenes actores de voz han confesado que crecieron viendo y escuchando a Miyano, que él fue la prueba viviente de que los sueños dentro de esta industria no tienen por qué limitarse a un solo formato. Además, su influencia dejó huella en la forma en que los estudios y productores ven a los seiyūs. Gracias a figuras como él, la industria comenzó a valorar más la presencia escénica, la interpretación integral y la capacidad emocional de un actor, no solo su registro vocal. Hoy, los seiyūs cuentan con más oportunidades que nunca. Conciertos, proyectos multimedia, eventos internacionales, y gran parte de ese cambio se debe al impacto que Miyano generó. Sin embargo, quizás su mayor legado no está en los récords ni en los aplausos, sino en la conexión emocional que ha creado con el público. Cada personaje que interpreta tiene un pedazo de él,
su energía, su sensibilidad, su compromiso absoluto con el arte de transmitir. Y esa dedicación ha hecho que generaciones de fans encuentren en sus actuaciones una compañía, una motivación o incluso una inspiración para perseguir sus propias metas. Mamoru Miyano no es solo uno de los mejores seiyūs de su tiempo. Es una figura que transformó la industria, que redefinió expectativas y que continúa elevando el estándar de lo que un intérprete puede lograr. Su legado está vivo en cada personaje, en cada canción y en cada presentación. Y mientras siga creando, su impacto seguirá creciendo, dejando una marca que difícilmente será olvidada.